Queridos estudiantes de Fitlomi University, es un placer saludarles de nuevo en la continuación de nuestra serie acerca de escatología. Como ustedes recordarán, las semanas anteriores, desde el principio, hemos hecho énfasis a entender la palabra del Señor con la misma palabra. Y hemos estado yendo a través de varios versos para ver qué el Señor dice y tratando de entender, porque el Señor nos manda a que entendamos. En una ocasión, Jesús dijo en el mismo capítulo 24 de Mateo, el que lea entienda. Entonces es como una decisión, uno debe desear poder entender. Así que en esta noche pedimos la dirección del Espíritu Santo que nos dirija en todo lo que vamos a hablar en esta hora. Así que vamos a estar hablando, vamos a estar yendo a Mateo y vamos a estar viendo Primera de Tesalonicenses y vamos a ver si se trata del mismo evento. La idea es saber si Mateo 24, cuando Jesús está hablando allí, se refiere al mismo evento de Primera Tesalonicenses cuando habla de la venida de Cristo. Y vamos a ver un poquito de detalles de por qué creemos que es posible que el Señor esté hablando de dos eventos. Entonces, antes de empezar a leer el capítulo 24 de Mateo, vamos a hablar y a recordar lo que es el contexto. Ustedes saben que cuando estudiamos la palabra del Señor, nos acercamos a la palabra del Señor. Debemos de procurar ver lo que habla el contexto. El contexto, como ustedes recordarán, son los versos anteriores y los versos que están después. No siempre hay una continuación en los versos que siguen, o no siempre hay versos que sean alusivos a la lectura en los versos anteriores, pero tenemos que tratar de buscar si eso ocurre. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en Mateo 24. Cuando nos acercamos a Mateo, la palabra del Señor, cómo empieza esta lectura. Y si ustedes pueden ver, al final del capítulo 23 de Mateo, ahí empieza el contexto de esta lectura de Mateo 24 y queremos darle un poquito de un vistazo a ella. Jesús está haciendo un lamento acerca de Jerusalén por no haberlo recibido como nación, aunque sabemos que todos los primeros apóstoles y todo el pueblo, la iglesia primitiva eran judíos, pero como nación el pueblo de Israel no le recibió. Y desde el verso 37 del capítulo 23, el Señor hace un lamento sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Es aquí, no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Los discípulos están oyendo esto, que el Señor está hablando algo fuerte para Jerusalén y que va a ser dejada desierta. Y pasa un momento y empieza el capítulo 24. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, pues parece que dijo estas cosas estando en el templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y usted sabe que para este tiempo, en este templo que estaba Jesús, es el templo que Herodes había reedificado y había hecho algo hermosísimo, que parece una contradicción muy de acorde con la personalidad de Herodes, que era como una persona bipolar. Ahora estaba de una manera y otra de otra. Pues él tomó y edificó hermosísimo este templo, y ellos, oyendo de que el Señor habla como que viene algo malo para Jerusalén, quizás se pueden como, quieren reafirmar y le dicen: mira qué templo, qué edificio más hermoso. Jesús le dice en el verso 2, respondiendo Jesús dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora ya a ellos les queda claro que Jesús está hablando de un tiempo difícil que viene para el pueblo de Israel, para Jerusalén, para la edificación, que es algo literal que va a ocurrir. Entonces empiezan ahora desde el verso 3 y se acercan y dicen: estando él sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos ahora quieren oír algo más concreto porque ya saben de que viene una destrucción sobre el pueblo. Están conscientes porque lo preguntaron, lo confirman, el Señor les habla y ya ellos saben que viene un problema. Entonces quieren tener señales para saber por dónde vamos, qué cerca está, qué se puede hacer. Entonces con esta pregunta en contexto es que empieza el resto de la lectura. Pero antes de seguir, tenemos que ver que estas son más de una pregunta que ellos hacen. Ellos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Se están refiriendo a la destrucción del templo, a lo que el Señor acaba de decir, que no quedará piedra sobre piedra. Ya ellos han visto el templo, o sea, saben de su historia que el templo ha sido destruido en otras ocasiones y viene otra ocasión más, esto está fuerte. Entonces, ¿qué señales habrá de estas cosas? Y de tu venida y del fin del siglo. Y le hacen tres preguntas, como los niños a veces hacen todas las preguntas juntas. Entonces, Jesús, me gusta la manera en que Jesús responde, porque habla de una manera como nosotros hablamos. Jesús empieza a hablar, la respuesta que le está dando respuesta a estas dos o tres preguntas, porque del fin del siglo y de tu venida es como dos preguntas o en una. Entonces empieza Jesús a contestarle y mezcla en este relato, habla tanto de los eventos que confirman las señales de la destrucción de Jerusalén como del fin del siglo y de su venida. Entonces tenemos que, cuando leemos estos versos, tenemos que venir con esa perspectiva, con ese punto de vista de saber que Jesús está hablando de más de una cosa. No está hablando solamente de su venida, no está hablando solamente del fin del siglo, sino que está hablando de un evento que es la destrucción de Jerusalén y del templo que ocurrió en el año 70. O sea, Jesús ya tenía más de 33 años cuando está hablando con ellos, o 33 años, y Jerusalén fue destruida en el año 70. Estamos hablando de que faltaban menos de 40 años para que este evento de la destrucción de Jerusalén aconteciese. Entonces Jesús está hablando de esas cosas al mismo tiempo que está hablando del tiempo más adelante, del tiempo futuro, de donde estamos ahora, donde viene la tribulación para el pueblo de Israel, y está hablando de su venida también. Entonces, con esto en mente, podemos entender un poco más lo que el Señor está hablando con ellos. Y si vemos así, podemos ver que en los primeros versos el Señor está hablando de una persecución grande que viene para el pueblo de Israel, el tiempo de la persecución. Y lo primero que hace es una advertencia. Tengan cuidado porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esta parte es del tiempo final. Esta parte es una advertencia tanto para el pueblo de Israel como nación, como para la iglesia. Recordemos también que los eventos, que si la venida de Cristo, si Cristo viene de una manera particular para el pueblo judío, aparte del rapto, aunque esos eventos sean dos eventos separados, tenemos que recordar que son cerca uno de otro, como hablamos la semana pasada. Algunos 7 años de diferencia. Entonces, estas señales nos sirven para nosotros. El Señor advierte de falsa profecía, de falsos maestros, y que engañarán a muchos. Y se levantará nación contra nación, el verso 7, cosa que estamos viendo, y que siempre ha habido guerra, pero han ido aumentando, han ido en aumento según el tiempo va pasando, y más ahora que hay tantas armas modernas, que no se necesita hacer una guerra de los 100 años como se hacían antes, y una guerra de 20, de 30 años. En cuestión de minutos se puede destruir mucho pueblo, y eso está en aumento. Entonces dice el Señor, entonces os entregarán a tribulación en el verso 9, y os matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso ya tuvo cumplimiento en el pueblo de Israel. Inmediatamente después de la ascensión de Cristo, ustedes saben, recuerdan bien cómo
el pueblo, los cristianos fueron perseguidos de una manera terrible y las personas que los entregaban creían que estaban haciendo algo bueno, el mismo Pablo entre ellos. Entonces dice en el verso 10, muchos tropezarán entonces, entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y otra señal al final, verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino. El verso 13, perdón, dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, porque se va a enfriar el amor. El 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. O sea, cuando ya el evangelio ha sido predicado al mundo entero, y creemos que ya ha sido, entonces ya entramos en la etapa del fin. Esta es una señal del evangelio yendo a los lugares más remotos del mundo. Y creo que si falta, es muy poco, algún lugar donde no haya oído de manera directa o indirecta el evangelio. Esa es una de las señales antes de que empiecen los acontecimientos finales. Entonces dice, ahora empieza desde el verso 15, unos cuantos versos, el Señor empieza a hablar algo directo con el pueblo de Israel. Y le empieza diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El Señor está hablando con un pueblo entendido. Nosotros tenemos que ser gente entendida en los tiempos. Nosotros no somos gente que desconoce, no. Queremos saber, el que quiere saber, el Señor le revela, le hace entender. Eso es dedicar tiempo en las escrituras. Usted va de un verso a otro, de un capítulo a otro, vuelve, regresa. Eso es interés de entender. Un momento viene una iluminación y ustedes no lo habían entendido así, porque usted está tratando de entender y eso el Señor quiere que lo hagamos. Y dice, recuérdense que hablamos de esa abominación desoladora y quedó claro por la palabra de Dios que no se refiere al momento del periodo intertestamentario donde Epífanes Antíoco IV contaminó el templo sacrificando una cerda, que no fue ni siquiera un cerdo, como se dice comúnmente, lo quiso hacer como de una manera que fuera más ofensivo para ellos. No se trata de eso, eso fue antes de que Cristo viniera a esta tierra. Y Jesús está hablando de ese evento en el futuro. Entonces entendemos de que no se trata lo que pasó. Esa parte no se trata a la destrucción del templo tampoco, donde los romanos solo destruyeron y se llevaron todas las cosas que había allá. Entonces Jesús dice, entonces el que esté en Judea, huya a los montes. Esto es algo literal con Israel. Está hablando de Judea, está hablando literalmente. Dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar una capa. A veces pensamos, eso es la venida de Cristo. No, cuando es la venida de Cristo, la Biblia habla bien un evento de inmediato. Dice, estarán dos durmiendo en una cama, dos, el uno será tomado y el otro dejado. Eso es inmediato, pero esto es una decisión. No voy a bajar, estoy encima, no voy a descender, estoy en la azotea, no voy a bajar. Eso es algo que la persona toma como una precaución. Esto está hablando del tiempo difícil que va a vivir Israel. Para que veamos que es algo literal que está hablando Jesús, o sea, un evento que va a ocurrir en lo natural. Dice, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oiga eso, porque van a tener que huir. Y recuerden, la semana pasada hablamos de cómo Israel tendrá que huir al desierto, a poder pasar un tiempo a esconderse allí de la persecución terrible del anticristo que trae sobre la vida de ellos. Entonces, esto es algo muy interesante que tenemos que tener en perspectiva cuando hablamos de este evento. Dice, el verso 20 tremendo, dice, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Nuevamente, otra prueba de que está hablando literalmente de algo que va a ocurrir y que ellos van a vivir en la carne, van a vivir como en este cuerpo. Una prueba muy fuerte que es orar. Y aquí entre paréntesis vemos un poder, el poder de la oración. O sea, la oración
aun cuando haya un evento que tiene que ocurrir y que no se puede sobrepasar, uno puede orar de manera que sea atenuado, que sea acomodado un poco. Oiga eso, con la oración uno puede decir que no caiga en sábado ni en invierno, Señor. Porque si hay que huir y no es tiempo de frío, es más fácil. Entonces Jesús le dice, oren para que eso no ocurra en día de reposo y en tiempo de invierno. Porque habrá entonces gran tribulación cuando no ha habido desde que el mundo fue hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, verso 22, pues, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está en el Cristo, o mirad, está allá, o se van a levantar muchos falsos cristos, pero no se lleven de que alguien le diga, está aquí o está allá, porque va a venir de repente, no va a ser algo que ustedes van a decir, mira, tú sabes que el Cristo está en tal lugar, vamos a verlo. No va a ser un evento de esa naturaleza, sino que va a ser algo que va a ocurrir de repente, y están ahí en los versos que siguen. Mirad, allí está, no lo creáis. Verso 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O en los aposentos, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del hombre. Y esto es algo de inmediato. Entonces el Señor está hablando de los eventos que van a predecir la destrucción de Jerusalén, los eventos que van a estar ahora antes de la venida de Cristo, el tiempo de la tribulación y de la persecución. Y ahora dice en el verso 29, ahora empiezan un evento fuerte donde hay señales en el cielo. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mire cómo Dios prepara al mundo. Hay el sol oscureciéndose, la luna, las estrellas cayendo. ¿Usted se imagina qué está haciendo la gente? El pueblo de Israel y las demás personas de las naciones. Todo el mundo está con sus ojos hacia arriba, mirando lo que está ocurriendo, que cayó una estrella. Está oscuro. Usted sabe cuando hay eclipses, que todo el mundo está mirando hacia arriba y la gente sale y se pone algo para que no le dañe la vista y todo el mundo quiere ser testigo. Cuando es algo tan sencillo, tan sutil, que a veces uno apenas que lo puede ver. Imagínese estrellas cayendo y el cielo, el sol oscureciéndose, la luna no dando su luz, la potencia de los cielos siendo conmovida. No se sabe si es que pedazos de cielo se están echando a un lado. Es un espectáculo, Dios llamándole la atención al mundo y al pueblo, porque viene su Hijo. Viene con poder y gran gloria, no viene en un burrito, no viene manso como un corderito, viene en poder y gran gloria. Y el Señor se quiere asegurar de llamarle la atención a todo el mundo, al pueblo de Israel y a todo el mundo. ¿Por qué sabemos que eso no solo al pueblo de Israel, sino al mundo? Porque dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Ahí ese evento nadie se lo va a perder. Nadie va a decir, bueno, ¿será que ocurrió algo? No, este es un evento que es bien anunciado, bien anticipado. Dios sabe llamar la atención de las personas. Todo el mundo mirando arriba. Entonces, vemos en Apocalipsis, el primer capítulo, el verso 7, cómo habla algo parecido
cuando el Señor le está dando la revelación a Juan, que estaba en la isla de Patmos, dice el verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto es algo que lo va a ver todo el mundo. Y si nos vamos al Antiguo Testamento y nos vamos al libro de Zacarías, Zacarías es uno de los libros más proféticos de este último tiempo, del tiempo de la venida de Cristo. Una cosa maravillosa este libro. Y si nos vamos a Zacarías, el capítulo 12, vamos a ver algunos versos allá, donde habla de ese momento en que el Señor viene y se encuentra con su pueblo como nación. Y dice, primero si vemos el verso 9, vamos a ver que se habla de este tiempo. Dice, en aquel tiempo yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Las naciones en la antigüedad ha habido, por ejemplo, el reinado de Babilonia, que fue y persiguió y llevó cautivo a Israel. Los asirios lo hicieron, los romanos en su momento, pero las naciones rodear a Israel es un evento que no ha ocurrido. Y ya usted puede ver el panorama que está por ocurrir. La misma Naciones Unidas es un organismo que se ha convertido en un grupo que está planeando, están dadas las condiciones, mis hermanos. No nos da el tiempo para tocar todo el tema, pero dice que el Señor procurará destruir a todas esas naciones. Y dice el verso 10, estamos en Zacarías, capítulo 12, ahora el verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adraminón, en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví, y sigue diciendo cada uno, todos los otros linajes, dice el verso 14, cada uno por sí y sus mujeres por sí. En otras palabras, si una mujer está casada, es de la tribu de Benjamín y está casada con alguien de la tribu de Judá, ella va a llorar con su tribu. Él va a llorar con su tribu aparte. Esto es algo tan personal. Es algo generacional, por eso lo bregan de esa manera. Te hemos fallado, nuestra generación te falló. Un lamento, un trato especial con el pueblo de Israel. Esto es el capítulo 12 de Zacarías. Ahora, más adelante, podemos ver a Zacarías, capítulo 4. Y si vemos los versos anteriores, le animo que lean el capítulo entero, pero por cuestión de tiempo, cuando él viene a defender a Jerusalén, dice, y se afirmará, verso 3, para más contexto, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones nuevamente, ¿ves? Como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio, hacia el oriente y hacia el occidente, o sea, hacia el este y hacia el oeste, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. O sea, el Señor va a cortar y va a haber una parte del monte que cae al norte, otra al sur, otra al este, al oeste. Es como si usted cortara una esfera y se abre y se hace muy amplia para hacer una batalla allí. El Señor dice que en esa avenida sus pies tocan sobre el monte de los olivos. Y usted sabe que desde el principio del siglo, de esta era, los judíos creyentes y sus judíos que saben y esperan al Mesías,
han pedido ser enterrados en el Monte de los Olivos, especialmente desde el siglo XV, XVI para adelante. Eso es un lugar de sepultura hoy, porque ellos dicen, cuando venga el Mesías y va a volver ahí, la Biblia lo dice, eso no es una interpretación, eso no es una idea, ni algo que surgió después como parte de tradiciones, eso está en la Escritura. Ellos quieren estar sepultados ahí porque ellos hacen sentido diciendo, tan pronto pise el pie de mi Mesías, aleluya, sobre ese monte, yo resucitaré. Y eso va a ocurrir en el Monte de los Olivos cuando Él viene. Y sabe que dice la teología que está cuarteado, que hay una grieta en ese monte. Y no lo dudo porque es que el Señor lo ha hablado. Cuando pise, se abre. De ese monte se cree que Él ascendió, o cerca de ese lugar, Él ascendió a los cielos. Y dijeron los varones cuando Él ascendía, de ese mismo modo va a regresar. Es como cuando usted se va, usted toma un avión en un aeropuerto, por lo general regresa por ese mismo aeropuerto. Es posible que el Señor venga cerca de esa área. Por lo menos sabemos que viene de seguro en Jerusalén. Ese monte está muy cercano. Entonces, el Señor viene en un trato abierto con los judíos. Y me parece, mi interpretación y la interpretación de muchos cristianos, es que es posible que ahora lo que vamos a ver en Primera Tesalonicenses está hablando de dos eventos. Leámoslo, tratemos de entender y recuérdese que no hay ningún pecado en que usted crea de una manera u otra. Vamos ahora con esto a Primera de Tesalonicenses, desde el capítulo 4, desde el verso 13, y vamos a ver esta lectura que Pablo está inspirado por el Espíritu Santo trayendo a los tesalonicenses. Ellos estaban sufriendo, este pueblo sufrió mucha persecución. Muchos de ellos creían que el Señor llegaba en ese momento. Por eso ustedes recuerdan una de las escrituras que Pablo le hizo es, no se preocupen, que nadie los preocupe creyendo que el Señor viene ya. Y le empieza a decir de las señales. Él viene, pero no es ahora mismo. En ese momento Pablo entendía que no era en ese momento y les escribió. Este pueblo sufrió mucho. Y ahora en este contexto, nuevamente viendo el contexto en el que él empieza a hablar, él está hablando acerca de muchos cristianos que estaban tristes porque se habían muerto algunos de sus familiares. Entonces decían, bueno, pero no vino el Señor, como esperamos que sea mañana, que sea el mes que viene, y ellos murieron y no ha llegado el Señor. ¿Qué va a pasar con ellos? Este era el contexto en el que esta escritura, esta revelación le llega a Pablo y él empieza a escribir. Y dice, tampoco, en el verso 13, Primera Tesalonicenses 4, verso 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El cristiano puede llorar, pero no como alguien que no tiene esperanza. Es como que alguien se vaya a otro país, aunque usted nunca pueda ir a ese país, pero usted sabe que está vivo y que algún día él va a venir, algún día se van a encontrar. Entonces usted tiene esperanza. Él quería establecer eso allí. Le digo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oiga, mi hermano, hay algunas cosas que se ven distintas aquí. En primer lugar, aquí hay trompeta, hay sonido, hay voz de arcángel. Dios está llamando al que tiene el oído espiritual despierto. Vengo a buscar mi iglesia. Y viene y dice que los recibimos en el aire. Y le está diciendo, hermanos,
no se preocupe por el que murió. Ante el contrario, el que murió va a resucitar primero. Cuando venga el Señor, ellos van a escuchar primero, de alguna manera, porque dice la palabra del Señor que el que se va en el Señor va a estar en la presencia del Señor. Entonces yo me imagino que ellos, el Señor le dice, bueno, vamos a buscar a los que están allá. Y le dice, ellos vienen y saben que hay precedentes. Esto ocurrió cuando Cristo murió, dice la palabra al final de Mateo. Si usted va al capítulo 27, desde el verso 52, dice que cuando el Señor murió y se rasgó el velo del templo y las rocas se rompían, oiga, era la vida misma que iba bajando. Dice, muchos muertos de creyentes resucitaron. Y después de la resurrección de él, salieron y se aparecieron a los hermanos. Parece que resucitaron, se quedaron ahí acostados, cómodos. No entiendo. Parece que eso es lo que dice el relato. Pero dice, porque dice, después de la resurrección de él, se levantaron y se aparecieron a sus familiares. Es posible que en el rapto veamos que esto ocurra. ¿Quién sabe, hermano? Podemos usar nuestra imaginación. No hay pecado en esto. Que de repente veamos a alguien, un familiar nuestro, que murió y lo vemos y decimos, oh, ya sabemos, ahí mismito. Dice, porque dice, luego nosotros, no se sabe si pasa un minuto, un segundo, pero dice luego nosotros que vivimos seremos transformados. Entonces esto ya ocurrió en un pequeñito, como una primicia, el Señor nos dio algo, una anticipación de que ya esto ha ocurrido, que muerto resucite. Hermano, a la gente que Pablo le estaba escribiendo, habían visto esto. Quizás había alguien en la iglesia que había visto de las personas que resucitaron. Nadie tenía que convencer a nadie de esto. Esto era una realidad palpable que nos transmite a nosotros. Pero volvemos nuevamente a lo que queremos establecer. Está hablando de un evento muy distinto. Parece que viene y se lleva a este grupo, los reciben en el aire. En esta ocasión no toca, parece que el Señor no toca la tierra, lo recibimos en el aire. La palabra habla en las nubes y lo recibe y estaremos entonces para siempre con el Señor. Y dice, usted sabe que quiero recordar que la palabra rapto como tal no aparece en la Biblia. Pero en la palabra rapto es robar. Y está la palabra arrebatar. Está la palabra que viene como ladrón. Está la palabra que dice que como viene ladrón en la noche. Entonces está la palabra, aunque no un rapto específicamente. Está el hecho de que el Señor viene y arrebata. No es lo mismo el evento cuando todo el mundo está mirando hacia arriba, cuando el Señor tiene la atención de todo el mundo con todo este fuego y todo esta, como que dice, estos fuegos que está tirando, toda esta atención que está llamando, todos estos eventos. Y ahora viene el Señor. Esto es un evento distinto. Llama con trompeta, despierta a los cristianos y viene, transforma, los recibimos en el alto. Entonces, vamos a ver un poquito más acerca de esto. Vamos nuevamente a Apocalipsis. Si podemos nosotros ver en Apocalipsis el capítulo 19 y el verso 9, la palabra del Señor nos habla algo muy lindo allí y nos habla de la novia. Capítulo 19 de Apocalipsis. El verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas. Aquí no hay interpretación. Bienaventurado el que es llamado a las bodas del Cordero. No todo el mundo va a estar llamado a las bodas del Cordero. Usted me va a decir, hay mucha evidencia para creer que hay un rapto, que hay un grupo de cristianos que se va primero. Hermanos, si ustedes solo pónganse a reflexionar un segundito, por eso me gusta enseñar de una manera que esto les sirva, nos sirva para nosotros ser mejores creyentes. ¿Qué vida llevo como cristiano? Todos los cristianos que yo conozco,
yo podría decir que están preparados para irse con el Señor en un momento. Fíjense eso. Aquí dice, bienaventurado el que es llamado a la boda del Cordero. Y ahora en ese contexto, nuevamente, vamos al mismo Apocalipsis, pero vamos ahora al capítulo 7, donde hay una multitud vestida de ropas blancas. Una multitud tremenda, desde el verso 9 de Apocalipsis 7. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y sigue la adoración allí. Entonces, verso 13, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Oiga, hermano, yo me pregunto, si usted tiene una boda y llega la hora de empezar la boda y llegan sus invitados, ¿no sería algo raro si usted dice, y esos que vienen ahí, quiénes son y de dónde han venido? Ya la fiesta empezó. Eso puede usted decirlo si ya la fiesta empezó. Si ya ha pasado mucho rato y ahora de repente llega un grupo. Esto es solo imaginación. No estoy diciendo que sea así. Pero el Señor quiere que entendamos. Esto es parte de uno tratar de entender. Dice que le pregunta quiénes son y de dónde han venido. Y yo le dije, ese es Juan que está allí. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo le pregunto a usted, ¿suena esto como una novia? Una novia el día de su boda, que viene con hambre, con sed, quemada del sol, del calor, llorando. Esta no es la imagen de una novia. Es la imagen de un pueblo que sabía la verdad, no se preparó, o de gente que se convirtió también, que sus familiares le predicaron. Es posible, en la tribulación salen de la tribulación. El Cordero extiende su manto, pero recuerde que acabamos de leer, bienaventurados los que son llamados a las bodas. Esto parece que llegan después. Esto parece que llegan muy tristes. Esta no parece la novia. Son salvos, pero vienen de haber recibido tremenda tribulación. Entonces, al parecer, mis amados, estamos hablando de, cuando hablamos del rapto, de la venida, del arrebatamiento. Si usted no quiere decir rapto, hay personas que dicen, bueno, es que la Biblia no dice rapto, es verdad, pero diga arrebatamiento. Usted lo leyó ahí en Primera de Tesalonicenses, dice, seremos arrebatados. Arrebatados. El mismo Juan fue arrebatado en esa visión que muchos dicen, eso es símbolo de la iglesia. Fue arrebatado allá al cielo. Entonces, estamos hablando aquí de que es posible que hayan eventos distintos allá y que la palabra del Señor, cuando el Señor está hablando en Mateo 24, está hablando de las señales, claro, que nos sirven tanto a los judíos como a nosotros, porque los eventos son cerquita. Lo que estamos viendo para nosotros, final,
todas las guerras, todos los falsos profetas, todas estas son señales que nosotros también nos podemos beneficiar de saber que estamos cerca. Pero hay un trato especial con el pueblo de Israel. Y naciones, dice, las naciones, todas las naciones harán lamentación sobre él. En este evento de primera de Tesalonicenses, no parece que se entera mucha gente. Vienen los muertos en Cristo, los otros son transformados, se reciben al Señor en los aires, y es posible que ahí sí que haya confusión. Oye, ¿qué pasó? Desapareció mucha gente. Hemos oído de todas estas cosas. Hay base bíblica para que estos eventos hayan cosas así. No me parece, hermano, en ninguna manera, de que cuando habla de las bodas, cuando habla de esta celebración, esté hablando de que la iglesia va a venir de una tribulación terrible, llorando a entrar a las bodas. Me parece que si usted y yo nos preparamos, decimos, Señor, que mi oído esté abierto para oír esa trompeta que viene a despertar los muertos y a transformar a los vivos que están con el oído espiritual abierto. Y hablando última para terminar, en el contexto mismo también de esa lectura de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4, usted puede ver claramente cómo en los versos anteriores el apóstol les habla bajo el título La vida que agrada al Señor. Está poniendo en orden, tratando de que los cristianos tengan su vida en orden para encontrarse con su Señor. Así que miremos estos dos eventos, escriba su breve bosquejo esta semana y anote de algunos eventos, de lo que hemos mencionado, algunas cosas de las que se dice en Mateo que parece un poco distinto ahora en Tesalonicenses, y el Señor nos dé entendimiento en todo. Pensemos, procuremos entender, porque el Señor Jesús espera que entendamos. Dios les bendiga.